Sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Amigos, buenas tardes. Aquí contigo el espacio que dirige semanalmente la diputada Manuela Bolívar en la Dirección General de la Estación, don Jaime Nestares en la gerencia de producción, Wélix Arcaya en la producción de este espacio, Catherine Manzano y Keiner Jaramillo en los controles, don César González, como siempre acompañándonos para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del 0212-482-9750, sistema DILO 3456, por el Twitter de la estación, @RCR750, el Periscope, @RCR750, y nos pueden estar viendo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, si el internet lo permite, por rcr.tv. Bueno, amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes este nuevo viernes en este espacio. La intención del día de hoy es que tener una larga conversación con la diputada Manuela Bolívar. Manuela ha estado haciendo un seguimiento, ha estado muy involucrada en un hecho que de vez en cuando es noticioso, pero es tapado por otros acontecimientos, pero que es dramático, es una cuenta fatal. Es la cantidad de niños inocentes que están a punto de morir o han muerto en las últimas semanas por falta de atención médica adecuada. Hemos visto el caso dramático del JM de Los Ríos, lo que ha pasado con los niños que han necesitado trasplante de médula. Ellos han sido víctimas de la suspensión de un programa en el año 2017 que les podía proveer de esta asistencia médica adecuada, o por lo menos haberles dado los recursos, el apoyo económico por parte del Estado venezolano para que se trasladaran a alguna otra parte del mundo donde la vida de estos niños pudiera ser salvada como insisto, con la atención médica que estos casos requieren. Esto es un hecho dramático. Para mí esta es la cuenta dramática de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Cada día que él sigue en el poder son más los venezolanos, sobre todo los inocentes, niños que obviamente ni siquiera habían nacido cuando hace 20 años eligieron a su antecesor como presidente de la República, pero que están pagando las consecuencias de acciones, omisiones, decisiones de otras generaciones de venezolanos. Y yo apunto directamente a la figura de Nicolás Maduro, bueno, porque él es el que ha ejercido, usurpando la oficina, el despacho presidencial de Miraflores desde el año 2013, y no es posible que un país con los recursos que tiene Venezuela, siempre hago esta distinción, sé que las comparaciones son odiosas, pero me gusta hacerla una y otra vez. No estamos hablando de Haití, el desventurado Haití, no estamos hablando de Honduras o de Guatemala, estamos hablando del país que hasta hace nada tenía la primera renta per cápita de América Latina, disputándosela con Chile. Estamos hablando del primer exportador de petróleo en las últimas décadas del hemisferio occidental. Un país que ciertamente ha tenido muchos problemas, siempre hay que recordarlo, pero también un país que tenía gigantescas posibilidades. Y bueno, y el paso devastador de la revolución socialista del siglo XXI ha convertido ese país, que podía ser un país próspero, con la inmensidad de recursos económicos que a Venezuela le entró. Recordemos que venimos del boom de precios del petróleo más largo y extenso de la historia de la economía moderna. Durante ese periodo, países como exportadores de petróleo como Noruega ahorraron $900 mil millones, Arabia Saudita $700 mil millones, es decir, durante las épocas de las vacas gordas petroleras, para utilizar la imagen bíblica de José y el faraón en Egipto, en el antiguo Egipto, durante la época de las vacas gordas petroleras, estos países ahorraron una gran cantidad de recursos preparándose para cuando viniera la época de las vacas flacas, que es lo que normalmente ocurre en economía, y estas son las cosas que ocurren en la vida. Bueno, durante el paso de Chávez, fundamentalmente por el poder, Venezuela no se preparó para eso. Él no preparó a Venezuela para la época de las vacas flacas, sino que todo ese dinero se desperdició, se malbarató, se robó en un proyecto político megalómano, dinero que se regó de norte a sur del continente americano. Recordemos que Venezuela le regalaba gasolina, parece mentira, pero regalaba gasolina o refinados del petróleo a ciudades a ciudadanos en Boston
O en Londres había un acuerdo de suministrarle gasolina subsidiada a la ciudad de Londres, una de las ciudades más ricas del mundo. No contemos ya lo que se ha hecho con Cuba, la cantidad de maletines de dinero que se enviaron a la elección de Cristina Kirchner, sus dos elecciones en la Argentina, cómo se ha financiado todo tipo de proyectos políticos por todas partes del mundo, incluso en España. Bueno, ese dinero se malbarató, Venezuela quedó arruinada, y para completar su gesta, Chávez se murió y dejó al frente nada más y nada menos a Nicolás Maduro, que ha demostrado una incapacidad absoluta, una ineptitud total para poder manejar esa crisis, y lo que ha hecho es hundir a Venezuela en el peor pozo en el que hayamos podido caer. Bueno, esas decisiones nos han traído a esta situación en la cual un país potencialmente rico como Venezuela no puede evitar que sus niños se mueran en los hospitales, y eso es algo que hay que denunciar y sobre todo ponerlo en el contexto, porque la respuesta al régimen, cínicamente como es su costumbre, es atribuirle esto a las sanciones económicas, a las sanciones financieras y comerciales que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto a la industria petrolera venezolana, lo que me lleva a mí a preguntarme que si esas sanciones no existieran, que no se robarían la plata, el dinero existiría, el programa de médulas para los niños en el JM de los Ríos se estaría aplicando. Pregunto yo eso. O el dinero se lo seguirían robando. Yo creo que es lo segundo. La plata se la seguirían robando. Evidentemente, que es lo que han hecho durante todos estos años. Seguirían parando en las cuentas personales de muchos funcionarios. Por cierto, una de las razones por las cuales el gobierno de la República Popular China no ha renovado las líneas de crédito, los préstamos a Maduro desde enero del año 2016, entre otras cosas porque saben que esa plata no la van a utilizar bien, sino que los funcionarios maduristas se la van a apropiar. Eso es un dato, eso es un hecho. Por lo tanto, aquí hay que poner las cosas en contexto y recordar que no son las sanciones las que han creado esta situación. Las sanciones son una consecuencia de una decisión por parte de Maduro de mantenerse en el poder violando la democracia, violando la Constitución y en contra de la voluntad de los venezolanos. Y eso ha sido una actitud, una reacción por parte de la comunidad internacional. Y quiero recordar que las sanciones petroleras en forma entraron con todo su peso, fue hace apenas un mes, en el mes de abril, que se empezaron a aplicar ciertas restricciones a la capacidad de exportación del petróleo venezolano a las refinerías de Estados Unidos, pero hasta marzo 8 de cada 10 dólares que entraban en este país venían del imperio, del malvado imperio, del mercado de los Estados Unidos. Hay otras restricciones que se han hecho en la emisión de deuda venezolana desde el año 2018, pero bueno, Estados Unidos no está obligado ni tampoco su mercado de capitales a comprar deuda venezolana. Para eso se la Maduro puede emitir su deuda a Rusia o a China, pero ellos tampoco lo hacen. Tampoco le prestan dinero. ¿Y por qué no le prestan dinero? Bueno, por las razones que hemos explicado anteriormente. Por lo tanto, estamos en una situación en la que nosotros no tenemos cómo transmitirle, este régimen no tiene cómo transmitirle a un tercero la culpa. Y dicho todo esto, tratando de hacer muy apretadamente, poner esto en contexto, es bueno recordar que entonces una y otra vez que la situación dramática de los niños venezolanos que necesitan atención médica es consecuencia de eso. Pero no solamente la de los niños, también una gran parte de la población, los enfermos renales. ¿Qué cantidad de enfermos renales no han fallecido a lo largo de estos semanas, meses e incluso años? Porque los aparatos con los que se tienen que hacer las diálisis no funcionan, y esto ocurre en todos los hospitales públicos del país. Y sin embargo, paralelamente a esto, Maduro y todo el aparato de propaganda y difamación de la red de medios públicos encabezada por Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión, bueno, tratan de pintarnos una realidad totalmente distinta a la que nosotros podemos constatar, palpar, ver y vivir y sobrevivir. Que es decir, no, bueno, que este es un régimen que se ha preocupado muchísimo por darle protección social a los venezolanos. Esta es una de las cosas sobre las que uno tiene que reflexionar. Y recordar además que esto no es un hecho nuevo, porque aquí Maduro y su gente no ha inventado la rueda ni patentado el agua tibia. Esto ya ocurría en los países del extinto bloque socialista y es lo que ha ocurrido en Cuba a lo largo de todos estos años. Cuba durante 6 décadas ha sido sometida a una dictadura nefasta que ha dejado a ese país en el atraso,
que la sometió a una hambruna en los años 90. Cuba está nuevamente al borde de una tremenda crisis humanitaria como la que vio en los años 90, producto precisamente de la caída de la industria petrolera venezolana, pero siempre están echando la culpa a los Estados Unidos, mientras que por otro lado pretenden decir que Cuba es el paraíso de la igualdad social, donde toda la gente tiene salud y educación. Pues todo eso es mentira, tan mentira como nosotros los venezolanos podemos verlo aquí dentro de nuestro territorio nacional. Bueno, amigos, he querido hacer esta más o menos larga introducción, este editorial para introducirnos en el tema. Vamos a tratar entonces de contactarnos con la diputada Manuela Bolívar en el siguiente espacio. Entonces vamos, César, a un corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí de vuelta contigo, amigos, en este espacio que compartimos semanalmente los viernes a esta hora con la diputada Manuela Bolívar. Se me olvidaba comentar la situación, siempre me gusta, es que vengo para acá a tratar de recordar la situación de esta emisora, a la que el pasado mes de mayo le fue ilegalmente quitado, despojado de su línea abierta AM, con la cual ha estado trabajando desde hace casi un siglo. Esta emisora, Radio Caracas Radio, una de las emisoras más antiguas del país. Y dado a eso, que RCR está siendo víctima de esta censura, nuestras transmisiones son por ahora, mientras dure la usurpación, por la vía del internet y de las redes sociales. Bueno, muy bien, me dice entonces que ya tenemos a la diputada Manuela Bolívar con nosotros en línea. Manuela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿En qué parte del territorio nacional te encuentras? En Caracas. Pedro. En Caracas. ¿Cómo están las actividades? Bien, gracias a Dios. Bueno, mira, yo ayer le comentaba a Manuela, bueno, no fue ayer, en estos días que nos encontramos, le he insistido en la necesidad, bueno, yo sé que ella ha estado muy metida en el tema de la situación del JM de los Ríos y del tema de la crisis social y de la salud a nivel nacional, en una gran cantidad de actividades que la tienen ocupada, pero le he insistido en que utilicemos este espacio para que ella se tome un tiempo de sus labores siempre muy ocupadas para que nos informe, nos comparta, nos ponga al día de cómo está la situación, una situación muy dramática. Vamos a empezar, Manuela, con el tema del JM de los Ríos. Tú la semana pasada tuviste unas intervenciones públicas que causaron mucho impacto y bueno, quería que nos comentes sobre eso. Bueno, Pedro, sí, en efecto. De hecho, esta semana aprobamos 2 acuerdos en materia de la emergencia humanitaria y, digamos, un informe que tiene que ver con la situación hospitalaria de los niños en Venezuela. Hoy titulaba un medio de comunicación de un dato de la UNICEF que es súper duro, en donde habla que 33% de la población infantil presenta desnutrición. 33%. 33% de la población
infantil presenta desnutrición. Y cuando tú tienes ese dato, yo creo que es importante explicar que, primero, que esto no es porque el régimen se ha encargado de decir que producto de las sanciones hoy Venezuela está viviendo este colapso, sanitario. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, la verdad, el colapso sanitario y el no poder cumplir con el derecho a la salud y el derecho a la vida Empezó Cristo a padecer. Se nos fue Manuela. Se nos cayó. Bueno, vamos a tratar de insistir con Manuela, ¿no? Manuela nos da un dato que es terrible. 33% de los niños venezolanos hoy sufren desnutrición. ¿Qué explicación puede tener eso? Ninguna. O sea, Venezuela simplemente no tendría que estar pasando por esto. Es más, le voy a contrastar eso con otro dato de carácter general. Porque es que resulta que en el mundo desde el año 1990 para acá, todos los meses 190.000 personas dejan de pasar hambre en el mundo entero. Ha ocurrido una caída dramática de la pobreza extrema, de la pobreza general, de las enfermedades asociadas al hambre, a la desnutrición en Asia, en África, en América Latina. Es decir, había una caída enorme de la pobreza y la esperanza de vida ha aumentado, la cantidad de gente que tiene acceso al agua potable ha aumentado, la alfabetización mundial también ha aumentado, incluso en países africanos que hasta los años 80 pasaban hambruna. Adivinen qué regiones del mundo, las pocas regiones del mundo, cuál de ellas es una excepción a esa tendencia mundial. Exactamente, nuestra querida y aporreada Venezuela. O sea, Venezuela en este momento está yendo a contravía de lo que está haciendo, lo que hasta hace muy poco se llamaba el tercer mundo. El tema del agua, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, que las condiciones sanitarias del país, hay un informe que yo he citado aquí antes, del año 2014, imagínense ustedes, de la CEPAL, que indicaba que los dos únicos países del continente americano donde la cobertura de agua potable por persona había caído en lo que iba de siglo, eran Haití y Venezuela. Y yo puedo comprender perfectamente el tema de Haití, pero lo de Venezuela es absolutamente incomprensible. Volvemos con Manuela. Manuela, ¿sigues ahí? ¿Aló? Perfectamente. Me copias, ¿no? Te escucho perfectamente. Perfectamente. Bueno, estabas hablando del tema de los datos sobre la instrucción infantil a nivel nacional. Sí. Entonces, al final, no es un tema de sanciones, es un tema de que no se invirtió en un sistema de salud. Ya. Y hoy lo lamentable es que los niños, hay desnutrición y hay desnutrición porque no hay acceso a alimentos y no hay acceso a alimentos porque uno no los puedes comprar o dos, tienes un tema real con, la producción nacional que hace que hoy no hay alimentos para todos los venezolanos y no hay producción porque se expropió y no hay producción, por la suma de realidades y limita. Bueno, creo que está complicado que nos comuniquemos con Manuela. Ella se va a tener que poner en otro sitio, si es posible. Habrá que decirle, ¿no? Donde podamos comunicarnos mejor con ella. De verdad que tenía muchas ganas de conversar con Manuela sobre las actividades que ella está llevando, que nos informe la situación de los niños que están siendo víctimas de la desatención médica en el país. Ella tiene muchos datos, ha hecho muchas actividades de calle precisamente en los hospitales públicos denunciando esto y pese a que es una situación tan sensible en la que yo creo que cualquier otro gobierno sensato del mundo tendría otra actitud, bueno, la respuesta del aparato policial de Maduro es simplemente la represión y perseguir a los diputados que denuncian este tipo de situaciones. Volvemos con Manuela. Perdón, Pedro. No te preocupes, Manuela, por favor. La verdad es que entonces hoy tú tienes una realidad que es desnutrición y desnutrición porque hay escasez, porque hay temas de producción, porque hubo una política de expropiaciones y luego por otro lado estas personas que hoy presentan desnutrición entran a un sistema que no les puede garantizar ni el agua dentro de un hospital. Entonces, es decir que sanciones, fíjate, hoy nos conmovimos con los casos de los niños pacientes de las médula ósea que están en espera de trasplante, pero cuando tú indagas ¿qué es lo que sucedió con la política de trasplante? Por ejemplo, habría que remontarse, a la ley aprobada en el 2011, donde le quita las competencias a sectores, por ejemplo, no es ni siquiera privados, sectores no gubernamentales que promovían no solo la capacitación, el registro, el que en Venezuela tuviera, por ejemplo, un banco de médula,
porque ¿qué pasa con estos niños? Estos niños no solo necesitan trasplantes, sino que no tienen compatibilidad con algún familiar, es decir, requieren la búsqueda de digamos, órganos compatibles, y para eso cada prueba es costosísima. O sea, y tú te haces la prueba y no necesariamente sabes, inviertes una plata y no necesariamente sabes si vas a ser compatible o no. Entonces hoy tienes un sistema que no hace ni siquiera exámenes de sangre básicos. O sea, imagínate lo complejo que es un examen de compatibilidad, un protocolo de compatibilidad. Y luego lo segundo, entonces aprobaron en el 2011 esto, ponen las competencias en una fundación que se llama Fundabene. Y luego posterior a esto, digamos, desde el 2016 Venezuela no ve un trasplante en un hospital público. Desde el 2016. Desde el 2016. ¿Ningún tipo de trasplante? Ningún tipo de trasplante. Entonces, hoy nos conmovemos con el caso de los 4 niños muertos en el JM de Los Ríos, pero hay que remontarse, ¿verdad?, a los niños de nefrología, por ejemplo, que son otros pacientes más, que no pueden trasplantarse porque no existen ni digamos, las capacidades, digamos, las instalaciones, ni los equipos, ni todo lo que se requiere. O sea, al final estás hablando de un colapso que es mucho mayor. Claro. Cuando se habla del trasplante de médula ósea, es un trasplante, mira, de todos los trasplantes dicen que es el más complicado, porque es decir, la persona requiere una circunstancia, no solo para el trasplante, sino para el tratamiento, digamos, el mantenimiento, que son como 2 años, básicamente de aislamiento, en unas condiciones totalmente pulcras, porque, digamos, la médula tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, al final, digamos, se requiere, digamos, un protocolo realmente severo y excesivo. Nos cuesta pensar como una Venezuela que recibió tanto dinero, pero tanto dinero de la bonanza petrolera, no haya invertido, por ejemplo, en tener un banco, ¿verdad?, que hoy le permitiría a los venezolanos que tienen que buscar trasplantes porque no tienen compatibilidad con la familia, pues que puedan, digamos, acceder a esto, ¿no? No invertimos en eso, no invertimos en electricidad, no invertimos en agua, no invertimos en nada porque todo se lo robaron. Entonces, al final no es sanciones. O sea, hoy estos 4 niños son fallecidos del régimen, y son fallecidos del régimen porque muestran duramente lo que ha sido la política sanitaria, pero peor, la indolencia. Porque adicional a esto, Pedro, hay que decir que hoy, por ejemplo, la ayuda humanitaria tiene grandes dificultades, y tiene grandes dificultades porque el régimen no termina de reconocer, o sea, y no termina de reconocer que se requieren las agencias. Y cuando se refiere a uno que se requieren las agencias en el país, no es que vengan los cascos azules o lo que fuera, no, es que venga la auditoría. ¿Y por qué tiene que tener la auditoría? Porque necesitamos saber si un hospital está contaminado o no, porque necesitamos saber la situación del agua, por ejemplo, que entra en las unidades de diálisis para que las diálisis puedan ser en efecto. Y hoy, ¿cuál es la realidad? Que mucha de esta agua pues no, a lo mejor no ha tenido ni siquiera el mantenimiento adecuado, los equipos no se han mantenido, o sea, los hospitales hoy, la verdad es que se mantienen producto de la mística de los doctores y las enfermeras y el esfuerzo de los pacientes, pero es una infraestructura que no ha tenido inversión, y no la ha tenido porque no les importó. Entonces, al final, reitero, o sea, hoy el JM es digamos, presencia, la muerte constante de niños, porque no es solo los que mueren por la espera de un trasplante de médula, son los niños que mueren, digamos, porque no hay verudual, son los niños que mueren porque no existe una vancomicina. O sea, ¿sabes lo que es un hospital sin un antibiótico tan importante como la vancomicina? No existe. ¿Y por qué no existe? Porque no les importa, no la compran, o sea, no les importa. Pero ellos alegan que no lo pueden importar porque la Asamblea Nacional los tiene bloqueados. Pero tampoco es verdad, porque te voy a decir una cosa, las sanciones de la FAC establecen en una cláusula que se pueden, digamos, que hay una excepción con los casos de ayuda humanitaria. De hecho, el régimen pudo comprar semillas para siembra, o para el ciclo de siembra. En estos días. Porque se requiere para poder mantener, digamos, la comida. Y hubo una excepción. Entonces, si es por excepciones, ya tienes una muestra de que, o sea, si te realmente te hubiese interesado, tú hubieses podido, digamos, responder a esta realidad. Ahora, no pasó, y no pasó porque no les importó. Y luego, en segundo término, ellos hablan de que es el convenio, de que esto es un tema de Citgo, que es un tema del presidente Guaidó. Al contrario, este convenio lo lleva PDVSA. O sea, ¿y qué significa esto? Que quien hace el pago es PDVSA. Ahora, cuando tú revisas el convenio con la asociación, te encuentras que desde el 2018 hay una deuda de 10 millones de euros que no ha sido cancelada.
Y hay que decir, en el 2018 no había sanciones. Entonces no es un tema de sanción, o sea, es un tema de que tenías una deuda que no se asumió, que se paró digamos, el convenio de traslado, y de hecho, desde el 2018 no se envía a otra persona, o sea, y hay una lista de espera. Entonces, eso quiere decir que aquí son otras razones, o sea, y estos niños mueren por otras razones. ¿Cómo es posible que se hayan comprado 50 millones en uniformes militares y 7 millones en armas? Entonces, si en verdad la prioridad fuera la salud, realmente tendrías otro escenario. En fin, o sea, yo creo que hoy todos estos elementos, y a quien me escucha, lo importante es comunicar. ¿Y comunicar por qué? Porque hoy estamos enfrentando una hegemonía comunicacional. Hoy RCR se mantiene al aire a través de Internet, pero ¿cuántas personas acceden a Internet? Hoy es importante decir, y todos los días lo dicen, te escuchas en las cadenas y dicen, no, estos muchachitos se murieron por las sanciones. Ahora resulta que las sanciones son las culpables de todo. No, las sanciones no son la culpa. La culpa es un régimen que estatizó, que privó de los derechos fundamentales, que persigue hoy que imagínate, antes de perseguir al crimen organizado, persigue a médicos, a enfermeras. Ayer me contaban cómo detenían a un médico en Lara, porque había denunciado una situación de gangrena de un paciente diabético. Entonces tú al final dices, mira, o sea, de verdad que no, las prioridades de ellos están en otro asunto, entonces no es en el asunto humanitario. Ahora es importante desmontar estos argumentos, porque están buscando jugar con el dolor humano, con el dolor de la gente. Y hoy, fíjate, hay algo que claro, todos los papás de estos niños están claros, digamos, de la situación que llevó hoy a la muerte de sus hijos. Y en ese sentido es vital, no solo el acompañamiento, es vital hoy articular, y en ese sentido, por ejemplo, el presidente Guaidó está evaluando junto con los representantes qué mecanismos existen y las organizaciones no gubernamentales, entendiendo que al final esto es un tema también de régimen y que uno no puede estar hablándolo todo en los medios porque hay un tema, digamos, delicado a abordar, pero se están buscando alternativas. Ahora, no son solo los pacientes, los 26 niñitos que están a la espera. Hoy en la realidad son los pacientes renales, son los pacientes que requieren trasplante de corazón, son los que requieren córnea, son los pacientes oncológicos, son el que requiere cualquier tipo de operación porque resulta que tiene algún tema en el corazón. O sea, es decir, hoy nadie puede entrar en el sistema público a operarse porque la verdad no hay, o sea, lo que se mantiene por la fe y por la ayuda y por la solidaridad y la red de una gente como los médicos, como las enfermeras y como los familiares que hacen viable el servicio de salud. Manuela, me quería detener en el tema de los pacientes renales, porque es un drama que hemos estado viendo desde hace meses e incluso años. ¿Qué información tienes tú precisamente con respecto a ello? Porque un paciente renal que no se pueda dializar semanalmente está condenado a muerte, ¿o me equivoco? Mira, claro, así por ejemplo, hay que recordarse de un paciente que murió, un niñito que yo conocí en la unidad de nefrología del JM, que fue Daniel Laya. Y ojo, y es la realidad, es lo que tú dices, o sea, cada vez que una persona no se hace la diálisis, se contamina su organismo y compromete sus órganos. O sea, es decir, no es tan sencillo. O sea, hay gente que está muriendo pues no se está dializando. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando. Así es, que inclusive ya dejan de ser, Se nos cayó Manuela, perfecto. No, bueno, perfecto no. Ya vamos a volver con ella. Sí, esto es un tema que es dramático, pero este tema hay que tocarlo, no hay que abandonarlo, no hay que dejarlo pasar un segundo, un tercer plano. Hay que recordar que mientras esta situación se mantenga, están falleciendo venezolanos, están falleciendo seres humanos, están falleciendo niños que no deberían morir. Gente que tendría un futuro bonito, bello, productivo, de aportarle a su país, a la humanidad, y que los estamos perdiendo por un sistema de salud. Me parece muy bien eso que dice Manuela, que ha colapsado previo al tema de las sanciones, que colapsó de hace varios años el sistema de la salud nacional. Manuela, seguimos contigo, estamos hablando del tema de los pacientes renales. Así es, entonces al final es la suma. Fíjate, en el caso de los pacientes renales, cuando no se dializa, las diálisis dependen del agua, por ejemplo, y la calidad del agua es tan importante en el tratamiento como lo es la máquina. ¿Por qué? Porque tú le estás metiendo agua a la sangre, entonces no puede ser cualquier tipo de agua. Entonces, ¿cuál es la situación hoy, por ejemplo, no solo de las máquinas, sino de los filtros de agua? No tienen mantenimiento desde hace meses o años, o están totalmente infectados, como lo fue el caso de meses anteriores en el JM de Los Ríos, donde los niños se infectaron a través de las máquinas de diálisis. Entonces, tú hoy tienes una realidad que es que no hay diálisis porque no hay alternativas, pero la que hay también corre riesgo. Y adicional a esto, si corres riesgo de infectarte. Infectarte significa comprometer
tu salud, pero también, por ejemplo, las diálisis requieren de válvulas que hoy no se consiguen en el país, que cuestan en dólares, pero una infinidad de dinero que muchas de estas familias no tienen. Además, no todos los hospitales tienen unidades de nefrología. Entonces, cuando no reciben diálisis también comprometen sus órganos, e incluso muchos de estos pacientes se excluyen ya de la posibilidad de ser posibles receptores de donación o de trasplante, porque ya su organismo no lo da. Entonces, básicamente esperar la muerte. Es un drama absoluto al que están viviendo los familiares y los pacientes. Hoy es una espada de Damocles enfermarse en este país, y la verdad creo que en ese sentido tiene que seguir siendo un compromiso de toda persona que esté en Venezuela y fuera de Venezuela, y es pujar no solo a que cese la usurpación, sino también de que sea posible la ayuda humanitaria y la cooperación internacional humanitaria. Bueno, Manuela, vamos a hacer un breve corte y ya regresamos contigo a hablar, para que queremos que nos ilustre ahora qué actividad está llevando adelante la Asamblea Nacional. César, vamos contigo y ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí de vuelta, amigos, contigo. Manuela Bolívar, ¿sigues en línea? Sí, aquí sigo. Manuela, bueno, ya nos has hablado del contexto, de la importancia de responder a esta campaña, de explicar las cosas, hacer este trabajo de pedagogía política, que este esfuerzo que se está haciendo, que encabezan hoy y ustedes los diputados de la Asamblea Nacional por cesar la usurpación de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, no es un asunto político, lo es, pero no es solo eso, es salvar vidas de venezolanos y es salvar al país. Ahora, dicho lo cual, mi siguiente pregunta, planteamiento que te hacemos es ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional? Ustedes, los diputados, frente a este drama, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué actividades están desarrollando? ¿Cómo están apoyando a los padres y a las organizaciones y a los médicos que están denunciando esto y que, como me acabas de decir, continúan deteniendo médicos que denuncian esta situación? Mira, fíjate, básicamente primero hay que decir que se constituyó la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria hace unos meses atrás. Esa comisión está presidida por el diputado Miguel Pizarro, pero sigue totalmente activa. De hecho, una de las cosas que no solo hemos dado seguimiento a las distintas denuncias sobre la ayuda humanitaria gestionada a través de la Cruz Roja, sino hemos reiterado la necesidad de que en Venezuela se instale el protocolo humanitario internacional. O sea, no solo estamos ante una emergencia, ya esto es grado catástrofe humanitaria, en términos de que el riesgo, la población va aumentando. ¿En qué consiste ese protocolo, Manuela? Por ejemplo, la instalación de la OCHA. ¿Qué es la OCHA? Es la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Uh-huh. Esto requiere una instalación
que reitero, o sea, y aquí es donde el régimen tergiversa y dice, no, que aquí lo que se busca es infiltraje, o sea, no, aquí lo que se busca es que vengan técnicos, en efecto, que venga, por ejemplo, gente especialista en malaria, y que además no solo vengan tratamientos, sino que venga apoyo para hacer funcionar las distintas unidades de un hospital y de los distintos hospitales. Estamos hablando de que en Venezuela hay más de 200 hospitales. Y en ese sentido, pues bueno, es hacer funcionar esta estructura. Ahora, la unidad de la 8 hoy no existe en Venezuela, a pesar de que las agencias han tenido la oficina de la 8, que es la oficina básicamente de articulación de en donde estén todos sentados, o sea, y haya representantes, haya técnicos, haya mayor inversión. Hoy, y una cosa que también es importante destacar, que no se trata cuando no se habla de cooperación internacional humanitaria, no es solo un tema de donaciones. Hay una realidad que se requiere, que hay la disposición y la disponibilidad de créditos internacionales que les permiten a los estados endeudarse para poder, digamos, comprar desde vacunas o comprar suplementos o comprar medicamentos. Ciertamente hoy Venezuela tiene una realidad. Ahora, como lo decía, la OFAC establece que hay excepciones, y hay excepciones en materia, digamos, de temas humanitarios. En ese sentido, nada de esto es posible porque no hay transparencia. Y no se sabe, en efecto, cuál es el nivel de malaria, cuánto es el nivel de mal de Chagas que hay en el país, dónde están los distintos focos, porque no hay transparencia, no se ha permitido hacer una contabilidad. Hoy las agencias casi que están funcionando como implementadores cuando no debe ser así, cuando en verdad las agencias son como una suerte, no de consultores, pero sí acompañan un proceso a las distintas estructuras. Hoy vemos, por ejemplo, a que el Ministerio de Salud está tan disminuido que casi que la implementación en un fortísimo nivel y un poco nivel y con una capacidad operativa muy disminuida, porque no es su función, las llevan las organizaciones no gubernamentales, o sea, de cosas que no deberían llevar. Entonces, en ese sentido, reiteramos, la verdad, el tema de la ayuda humanitaria no es solo insumos que vengan, o sea, es toda una revisión del por qué estamos donde estamos. Claro. Y en ese sentido, esto lo brinda las Naciones Unidas, y hoy no lo tenemos acá, y yo creo que no lo tenemos acá porque no se quiere develar lo que en el fondo todos sabemos, que es este colapso producto del mismo sistema en el que estamos imbuidos. Ya, fíjate, hay una serie de televisión que ha tenido mucho impacto, que es Chernobyl. Tal vez tú has tenido alguna oportunidad de escucharla o tal vez de ver algún capítulo. Que el fondo de la historia, bueno, se trata de cómo explotó, cómo colapsó una central nuclear en la Unión Soviética en el año 86 y cómo el régimen comunista trataba de tapar lo que no se podía tapar, lo que era muy evidente. Me da la impresión, por lo que tú nos estás contando y por lo que nos estamos viendo, Manuela, que pese al colapso general del país y de la salud, esta gente sigue intentando tapar el sol con un dedo. Ahora, tú que estás en el terreno, que estás en la calle, que hay de los hospitales, ¿es una percepción de uno o eso realmente es así? No, para nada. O sea, yo creo que al final sí, tú lo ves en toda su maquinaria de comunicaciones. O sea, es tratando siempre de poner la culpa en una culpa externa. Y la verdad es que ellos el único propósito es el control y la dominación. Ahora, hoy más que nunca los venezolanos debemos estar claros. Yo no es que digo que la gente piense algo distinto, porque no, cuando tú ves a un papá que tiene que parir literalmente para buscar hacer unos exámenes, hacer unos rayos X, porque los hospitales no tienen, porque tiene que parir para incluso poder acompañar a su familiar dentro del hospital, porque no hay ni siquiera esas instalaciones mínimas, no tienen comida, no tienen servicios básicos, no tienen desinfectantes, tienen que comprar cloros, o sea, esa es la realidad de quien está en un hospital. En efecto está claro de quién es el responsable. Ahora, Pedro, hay un tema que es claro, o sea, no hay tiempo, o sea, muchas de estas personas no tienen tiempo. Sí, correcto. O sea, y es lo duro de esta realidad en la que vivimos, porque al final, digamos, en efecto, o sea, nadie puede determinar que un sistema totalitario se cae un viernes a las 4 de la tarde, nadie lo puede hacer. Evidentemente es la presión la que habilita que haya una fractura y esa fractura permita una reconfiguración para que haya una transición. Ahora, lo que es nuevamente el llamado, o sea, y cuando un soldado escucha este programa, si lo escucha, o el funcionario del MISI que escucha y graba este programa, entienda algo, o sea, el número le puede llegar por cualquier manera, o sea, no solo porque el país te agarró, no solo porque te persiguen porque eres funcionario público, sino también porque un familiar tuyo puede haberse enfermado y no tengas el seguro que te pueda cubrir ni siquiera, porque ni siquiera las clínicas privadas pueden cubrir. Claro, esto es una ruleta rusa. Bien. Esto es una ruleta rusa, no puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Al final el número te puede llegar por cualquier lado, claro. O sea, por cualquier lado te puede llegar. Y en ese sentido, nuestro llamado de que al final nos requerimos todos los venezolanos para salir de esto, que al final el MINSI, que el funcionario que está escuchando esto, que se voltee y vea
ve a su vecino, ve a su familiar que tiene diabetes, que no puede conseguir el tratamiento y no le eche la culpa al imperio, pues esto no tiene nada que ver con las sanciones. Esto tiene que ver con el régimen que lo puso usted a grabar este programa, a perseguir a periodistas y a perseguir a diputados, a perseguir a cualquiera que simplemente opine lo que realmente está pasando. ¿Tú has tenido algunas actividades de calle apoyando las protestas, tú y otros diputados, las protestas de los médicos y de los familiares? ¿Solamente aquí en Caracas o también ha ocurrido en otras partes del país? ¿Nos podía hacer un resumen de las actividades que han llevado adelante desde el punto de vista de la presión social? Sí, en el caso del JM, la semana pasada estuvo muy activa con protestas de las distintas mamás en la entrada y a las afueras del hospital. También hubo protestas del sector salud y todos los días en esta semana, por ejemplo, en el interior del país, por ejemplo, en distintos estados, en Lara, en Sucre, en Carabobo, o sea, se han reportado protestas en relación con, digamos, la situación hospitalaria, bien sea por la falta de insumos, bien sea por la falta de servicios básicos, bien sea por la escasez de que el salario no tiene poder de compra, y esto no varía, o sea, es decir, esto es un país que sigue movilizándose, no solo por la salud, sino por los distintos temas, porque al final estamos en un terremoto social. Claro. Ahora, lo importante es vislumbrar esto. Ahora, quien me escucha sé que dice, bueno, ustedes en la Asamblea Nacional, ¿qué están haciendo? Que aprovechan, que no aprueban, no sé qué. O sea, reiteramos, nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Hemos colocado todos los carbones en la brasa. Ahora, hay situaciones que no dependen de nosotros. O sea, que el tema internacional, bueno, se ha hecho el lobby, se está haciendo la presión, se está mandando todo, y al final estamos yendo con el Comando Sur, como estamos hablando mostrando, digamos, la hoja de ruta en Oslo. Y cuando me refiero a eso, no es que estemos negociando, no, se está diciendo exactamente lo que se dice en un ámbito u otro. Y esto es porque todavía hay países que creen que lo que vivimos los venezolanos es un conflicto de que no nos ponemos de acuerdo, de que hay un conflicto entre dos partes. Y esto no se trata de un conflicto entre dos partes, es un régimen que les cercena derechos fundamentales a los ciudadanos. Ahora, el apoyo internacional no puede ser solo un apoyo de vocería, o sea, tiene que ser un apoyo, digamos, que va un poco más allá, y en ese sentido no depende de lo que hagamos en la Asamblea Nacional, sino depende de los gobiernos que decidan tomar determinados caminos. Ahora, nosotros no podemos quedarnos esperando que vengan, o sea, que vengan, no sé, sí, claro. No podemos quedarnos pasivos, y en ese sentido, por eso también seguimos acompañando las protestas sociales, seguimos en distintas asambleas. Hoy, por ejemplo, en Lara están presentando Plan País en materia energética, en materia económica, igual en Anzoátegui. A su vez también, este fin de semana hay asambleas en todos los estados organizando Operación Libertad. Nosotros estamos en todo, dándole a todo, porque al final es la viabilidad de todos los ciudadanos la que está en juego. Ya. Manuela, ¿tienes más o menos idea o la información precisa de cuántos médicos han sido detenidos en estos meses? No te tengo. Pero hay varios casos, ¿conoces varios casos? Sí, porque, por ejemplo, es lo que te decía, esta semana supe de 2 detenciones en el estado de Lara, producto de una denuncia de un caso en un hospital en una de las ciudades del interior de Lara. Entonces, al final, la verdad es que ha sido bien recurrente una política de terror. ¿Pero por qué? Porque el médico denuncia la situación, hace una declaración entre los medios. Hubo un paciente que llegó con una gangrena y no había el antibiótico, no había los insumos, el paciente estaba en una peor condición y lo publicó en sus redes sociales, y eso conllevó a que lo detuvieran. ¿Por publicarlo en sus redes sociales? Sí, lo forzaron a renunciar, él no quiso renunciar, y como no quiso renunciar, pues lo detuvieron. ¿Y aquí en Caracas? En Caracas también, bueno, han habido persecuciones al sector salud. Por ejemplo, Ana Rosario Contreras ha denunciado varias persecuciones a las enfermeras por su movilización, digamos, y su denuncia en términos de la situación dentro de los hospitales. También médicos, hoy escuchamos a Prosperi hablar también, digamos, del hostigamiento que tienen sobre el sector de los médicos. De hecho, tú vas a algún hospital y siempre los médicos te hablan bajito, ¿sabes? Tratan de no arriesgarse, no solo por términos individuales, que es totalmente válido, sino también porque ellos quieren tratar de permanecer allí para poder seguir trabajando y al menos darles una alternativa a sus distintos pacientes. O sea, que hay persecución política por gente que lo que quiere es salvar la vida de otros. Así es. Efectivamente. Bueno, Manuel, ¿hay alguna otra cosa que se nos quede en el tintero que nos quieras comentar? No, quiero agradecerte a ti por hacerme el quite y de verdad siempre que podamos. Me como mi partner en este programa. Siempre que podamos, Manuel, cuenta con eso entonces. Bueno, amigos, ha sido la diputada Manuela Bolívar haciendo, creo que un informe bastante completo de lo que está ocurriendo con el sector salud. Creo que la idea central que nos debe quedar a todos es que lo que ha ocurrido con el sector salud es que ha ocurrido con el resto del país, que ha colapsado, se ha venido abajo. Y todos los que estamos dentro de los 916.000 kilómetros del territorio de la República de Venezuela, o los que no están aquí con nosotros, pero conocen nuestra realidad,
saben que eso empezó mucho antes de marzo del año 2018. Vamos a un corte, César, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos aquí contigo, este espacio que conduce semanalmente la diputada Manuela Bolívar. Les habla Pedro Benítez. Bueno, voy a aprovechar estos minutos para hacerme, con la venia de ustedes, autopropaganda, autopublicidad. Publicó el día de hoy una columna en el alnavío.com que he titulado Trump fracasará ante Putin si Maduro sobrevive en el poder. La escribí a raíz de las declaraciones que filtraron tanto la cadena de televisión norteamericana CNN, como el periódico The Washington Post, uno de los periódicos más prestigiosos de ese país, atribuyendo unas declaraciones al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo. Según esas declaraciones, una de las dificultades que ha tenido la administración de Estados Unidos es tratar de mantener unida a la oposición venezolana, porque hay muchas aspiraciones de poder y eso podría ser eventualmente, lo interpreta uno, una dificultad para poder enfrentar el reto que ha implicado la permanencia de Nicolás Maduro como dictador de Venezuela. Como sabemos, una política que se trazó la administración norteamericana a partir de enero fue contribuir, apoyar, empujar la salida de Maduro del poder, y varias veces lo han dado desde los voceros tanto de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, pero incluso del Senado como Marco Rubio, han dado como un hecho inminente la caída, la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República de Venezuela, o del despacho presidencial que viene usurpando desde el punto de vista de muchos venezolanos, en los que yo me incluyo, desde el pasado 10 de enero del año 2019, por lo menos. Bueno, eso no ha ocurrido. Y entonces el señor Pompeo habría dado estas declaraciones que podemos decir que se complementan con otras que sí dio a viva voz directamente, que podemos constatar que fueron emitidas por él, por el señor Elliot Abrams, que es el comisionado, el enviado especial de la administración Trump para el tema venezolano. Es decir, están como atribuyendo aquí buena parte de las dificultades para poder enfrentarse a la salida de Maduro en la oposición venezolana. Y bueno, vamos a admitir que ciertamente la oposición venezolana se ha caracterizado por tener una gran cantidad de visiones, enfrentamientos, ambiciones y aspiraciones que se han convertido en un problema y de falta de unidad de criterio. Pero por otro lado, también hay un sector aquí dentro de Venezuela, ya sí, opositor, que se dice opositor, que acusa a la mayoría que está en la Asamblea Nacional, que encabeza políticamente Juan Guaidó, de tener una política de apaciguamiento. Bueno, muy bien, ¿cuál es mi punto acá? Bueno, mi punto es que, número uno, si ha habido algún momento en estos años donde la oposición venezolana, o lo que también se llama el campo democrático, que se ha enfrentado al régimen chavista, al régimen de Maduro, ha estado más unida, más cohesionada, detrás de una política y de un líder, han sido durante los meses que lleva el año en curso, el año 2019, detrás de la figura de Juan Guaidó. Eso no implica que haya unanimidad detrás de Juan Guaidó.
porque hay grupos que se dicen opositores que permanentemente están actuando como francotiradores y no importa lo que se haga de la mayoría de la Asamblea Nacional, parece que siempre la están criticando. Y una de las críticas que hace este grupo es decir que la fracción mayoritaria de la Asamblea, la que respalda a Juan Guaidó, tiene una actitud de apaciguamiento frente al régimen de Maduro. Tal vez muchos de ustedes lo saben, esta es una expresión que se puso de moda en el mundo y en la ciencia política, en la historia, a raíz de los años 30, cuando Inglaterra y Francia, para evitar tener una guerra con Hitler, tomaron esta política de apaciguar al dictador que continuamente estaba amenazando e invadiendo países vecinos. Entonces, para que Hitler se quedara tranquilo y no hubiera una guerra con él, bueno, se tomaba Austria, lo dejaban tranquilo, se tomaba Checoslovaquia y se lo reconocían, y lo que hacían era alimentar las ambiciones de monstruo, y eso finalmente los llevó a la guerra. Y aquella expresión de Winston Churchill, según la cual pudimos haber escogido entre el honor y la guerra, bueno, perdisteis el honor e igual tendréis la guerra. Es decir, que esto ha quedado como una lección de la política internacional, que este tipo de dictadores, la actitud no puede ser la de que se queden tranquilos, de hacer lo que quieren, para evitar el conflicto con ellos, porque el conflicto con este tipo de regímenes siempre al final del día es inevitable. Bueno, a mí me parece que eso es una acusación que a la oposición venezolana, a esta oposición venezolana, es injusto hacerle. Porque esta es una oposición que al final del día está desarmada. Esa es la realidad, no tiene armas, las armas las tiene Maduro, tiene el respaldo de la Fuerza Armada Nacional hasta el momento que estamos hablando. Además, una oposición que es perseguida, exiliada y encarcelada. Muestra y gracia, verbo y gracia, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, al que lo han acusado de muchas cosas, pero hoy día está secuestrado. Y una gran cantidad de diputados que se han tenido que ir del país o que están asilados en embajadas. Aquí el único que tiene capacidad de verdad para poder desafiar, para no apaciguar al régimen de Maduro, porque tiene capacidad económica, diplomática y militar, es el gobierno de los Estados Unidos. Y su desafío y su presión a Maduro es también a quien está detrás de él apoyándolo, que no es otro que el señor Vladimir Putin, porque hoy sabemos que Putin y Rusia fueron factores clave en evitar que Maduro abandonara el poder el pasado 30 de abril. A medida que han pasado los días y las semanas, y ha quedado más claro qué fue lo que ocurrió ahí. Ciertamente había un grupo dentro del régimen chavista que deseaba, y yo sospecho que desea, que Maduro se vaya del poder, y en algún momento Rusia, el señor Putin, metió la mano para que Maduro no abandonara el poder, porque la política del señor Putin a nivel mundial es llevarle la contraria a Estados Unidos en cualquier parte del mundo, valga la redundancia. Bueno, Putin lo que ha hecho es básicamente lo mismo que hizo en Siria, que es salvar a otro dictador. Por lo tanto, el enemigo de los demócratas venezolanos y de los que apoyan la democracia en Venezuela es el amo del Kremlin, el señor Vladimir Putin. Ahora, muy bien, ¿quién tiene la capacidad de parar a Putin a nivel mundial? Esta oposición venezolana, que como digo, insisto, está perseguida, está encarcelada, está exiliada, está hostigada permanentemente, que está en una situación que está desarmada, que no tiene capacidad material para enfrentarlo. O es la mayor potencia del mundo, que son los Estados Unidos, que tiene 10 veces más recursos en cualquier orden económico, militar y tecnológico, ni se diga, frente a Rusia. Porque que el señor Nicolás Maduro permanezca en el poder en lo que queda de este año 2019, que yo espero y creo que no va a ser así por razones fundamentalmente internas, pero que si eso llegara a ocurrir, sería un fracaso de la política exterior de los Estados Unidos. Porque ya Putin sería la tercera vez que desafía a Estados Unidos. Lo hizo en Ucrania, con la invasión, la ocupación militar de Crimea, lo hizo en Siria, ahora lo está haciendo en Venezuela. Y por lo tanto Putin se está convirtiendo en una amenaza, es ya una amenaza para la democracia mundial, porque se está convirtiendo en el hombre que salva a cuanto dictador tiene problemas en el mundo entero, solamente por llevar a la contraria a los Estados Unidos. Por lo tanto, esto a mí me lleva a decir que en este tema el gobierno de Estados Unidos, o Estados Unidos como nación, como país, no se puede lavar las manos frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque hoy es Venezuela y mañana puede ser cualquier otro país del mundo, y este tipo de dictadores nunca se van a detener. Que estar retrocediendo como Estados Unidos hizo en la administración del presidente Obama, en el caso de Crimea o de Siria, y como podría estar pensando hacer el gobierno de Estados Unidos en el caso de Venezuela,
pues lo que va a hacer es que el remedio sea peor que la enfermedad. Esa es una de las lecciones que nos dejan la historia. Muy bien, amigos, los acompaño hasta este minuto. Les ha hablado Pedro Benítez en este espacio contigo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, el viernes a la 1 de la tarde por aquí, por RCR 750 AM. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo